Si tiene su Biblia, por favor, ábrala en el libro de Hechos, que es donde estamos estudiando. El libro de Hechos, capítulo 12, vamos a estar hoy día. Y antes de que comencemos, vamos a orar para poner en las manos del Señor este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, tu misericordia, y gracias por poder llegar a este lugar, Señor, para estudiar tu palabra y ver lo que tú tienes preparado para nosotros en este día, Señor. Ayúdanos, Señor, que el Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que saque todo aquello que pueda estar estorbando, Señor, y que podamos estar concentrados en lo que tú quieres hablarnos, Señor. Sabemos que tu palabra siempre ministra a cada uno de acuerdo a las necesidades que tenemos, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, y oramos también por las necesidades del cuerpo, Señor, por los que están enfermitos, aquellos que están pasando malos momentos, por la recuperación de nuestro pastor de Heriberto, Señor. También te pedimos que todo vaya bien, que su salud, Señor, pueda estar bajo control, Señor, principalmente de tu mano. Te damos gracias, Padre, por todo y dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 12, ya cerrando la última etapa, ¿cierto?, de la división natural que el libro nos da en Hechos 1:8. Ya vimos la primera parte, que es en Jerusalén, ¿cierto?, el capítulo 1 al 7. La parte 2, que la estamos cerrando hoy día, del capítulo 8 al 12, en Judea y Samaria. Y a partir del próximo capítulo, la próxima semana, ya comenzamos a ver la última parte, en donde el Evangelio va a ser predicado hasta lo último de la tierra, como dice el Señor, ¿ya? Yo no sé si se acuerdan, pero cuando partimos con el libro de Hechos, mostramos un videíto pequeño, que es bien didáctico, ¿ya? Está hecho como para niños, ¿sí? El próximo capítulo, porque en ese esquema de video está dividido en dos, cuando iniciemos el capítulo 13 vamos a mostrar la segunda parte, que abarca la segunda mitad del libro, ¿ya? Una división general del libro podría ser del capítulo 1 al 12 y del 13 hasta el 28. Entonces ahí nos deja la película bien clara, digamos, de qué es lo que vamos a ver en esos capítulos, ¿ya? Vamos entonces al texto que nos toca hoy día. Hechos 12, versículo 1. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Aquí Lucas nos habla en aquel mismo tiempo. ¿A qué tiempo se está refiriendo Lucas aquí? Recuerdan el capítulo 11 que estudiamos la semana pasada, quedamos con Bernabé y con Saulo, ¿cierto?, llevando una ofrenda a la iglesia que se había reunido en la iglesia de Antioquía, ¿cierto?, que es la iglesia gentil que están haciendo, y habían recolectado estos fondos para llevarlo a la iglesia en Judea, en Jerusalén, ¿ya? Y recordemos también que ahí llegaron unos profetas, ¿se acuerdan?, que venían bajando de Jerusalén, dice, ¿ya? Uno de ellos se llama Agabo, y él profetizó una gran hambre sobre toda la tierra habitada. Y estos hermanos de la iglesia gentil de Antioquía, ¿cierto?, sin conocer a los hermanos de Judea, reúnen esta ofrenda para ayudarlos y la hacen llegar por medio de Bernabé y de Saulo, ¿cierto? Y aquí cuando Lucas dice en ese mismo tiempo, en aquel mismo tiempo, está referido a que todo lo que vamos a ver aquí en el capítulo 12 está pasando como un paréntesis entre el capítulo 11 y el capítulo 13, ¿ya? Todo lo que pasa aquí es el mismo tiempo en que Saulo y Bernabé están en Jerusalén, ¿ya? De hecho, cuando termina el capítulo 12, ¿cierto?, dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio. ¿Cuál servicio? Ese servicio de ir a llevar esta ofrenda, ¿cierto?, a la iglesia de Jerusalén. Volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, dice, ¿ya? Entonces, y dice también: el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. En la escritura vemos varios Herodes nombrados, ¿cierto?, por un largo tiempo, principalmente en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de cuál Herodes está hablando acá? Vemos
mencionado en la escritura de Herodes el Grande, por ejemplo, vemos también a Herodes Arquelao, vemos a Herodes Antipas, vemos a Herodes Agripa primero, Herodes Agripa segundo. Entonces, ¿de cuál de todos estos Herodes está hablando acá? Ahora, todos ellos eran muy malos, crueles y despiadados, no había ninguna diferencia entre ellos, ¿ya? Venían todos por la misma línea. Pero aquí, este Herodes que nos mencionan acá, es Herodes Agripa primero, ¿ya? Ese es el Herodes que está mencionado aquí en el capítulo 12. Y este Herodes es nieto, ¿cierto?, de Herodes el Grande, ¿ya? Como el cabeza. Herodes el Grande es el que vivió en los tiempos de Jesús y fue el que mandó asesinar a todos los niños menores de 2 años, tratando de matar a Jesús, ¿cierto? Y también este Herodes Agripa es sobrino, ¿cierto?, de Herodes Antipas. Este Herodes Antipas es el que mandó a cortarle la cabeza a Juan, el Bautista, ¿ya? O sea, miren la línea. Y aquí este Herodes Agripa, vamos a ver que es igual de malo que el resto de los Herodes, ¿ya? Este hombre era idumeo, es decir, descendiente de Edom, y por lo tanto, ¿cierto?, descendiente de la línea de Saúl, ¿cierto? Y continuó con la tradición de los Herodes, ¿ya? Con toda la maldad con que actuaron los antecesores de él, ¿ya? Versículo 2 dice, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Jacob y Juan, ¿se acuerdan de ellos? Nos vemos en los evangelios, ¿cierto? Jesús los bautizó como los hijos del trueno, ¿se acuerdan? Porque tenían un carácter bien fuerte. Ellos querían que descendiera fuego del cielo, ¿cierto?, para que consumieran los samaritanos, ¿se acuerdan? Pero Jacob y Juan también eran parte de un grupo íntimo de Jesús, o cercano, más cercano a Jesús, ¿ya? Jesús escogió 12 discípulos a los que llamó apóstoles, pero de esos 12, él tenía 3 que siempre andaban con él, y él siempre los llevaba a ciertas cosas que nos relatan los evangelios. Era como su grupo más cercano, más íntimo. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque el ser parte de este grupo más cercano de Jesús, para Jacob no le trajo ningún tipo de protección especial, ¿ya? Muchos podrían pensar, pero ¿cómo si era tan cercano a Cristo y la muerte trágica? Y estaba sujeto a los mismos problemas, a los mismos peligros que cualquiera de los discípulos y también como cualquiera de nosotros como creyentes, ¿ya? No hay diferencia, por muy íntimos, por muy cercanos que fueran con Cristo. Por el contrario, el Señor le dijo a todos sus discípulos, y eso nos toma también a nosotros, que en el mundo vamos a tener aflicciones, ¿cierto? Juan 16:33 dice, Jesús hablando estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice. En el mundo tendréis aflicción, dice. Es una aseveración, o sea, así va a ser. En algún minuto de nuestras vidas vamos a pasar por aflicciones, ¿cierto? Como también lo pasaron los discípulos. Pero además dice, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿ya? Otro de los episodios que podemos ver con estos hermanos Juan y Jacob, ¿recuerdan el episodio cuando la mamá de estos 2 hermanos fue delante de Cristo a pedirle un favor especial para sus hijos? ¿Se acuerdan? En Mateo 20:20 vemos eso. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, Juan y Jacob, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo, ¿qué quieres? Claro, uno dice, fue la mamá a pedirle este favor, pero vamos a ver que él habla directo con ellos. Dice, ¿qué quieres? Le dice. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, dijo. ¿Podéis beber el vino que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Esa pregunta es directo a ellos, a Juan y Jacob. Y dice, y ellos le dijeron, podemos. ¿Ya? Aquí hay... Y él les dijo, a la verdad, y aquí es una aseveración, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces Jesús le está diciendo aquí,
van a sufrir. Hablando de sufrimiento, esto que mi vaso beberé y el bautismo con que soy bautizado, ¿seráis bautizados ustedes? Habla de eso, sufrimiento. ¿Ya? Ellos iban a experimentar eso. Y aquí vemos el cumplimiento en la vida de Jacob de lo que el Señor dijo. ¿Ya? Y por otro lado vemos a su hermano Juan, ¿cierto?, que fue el único de los apóstoles que no murió trágicamente. ¿Ya? Tenemos los dos extremos. Y no significa que Juan no sufrió penalidades o aflicciones. De hecho, ¿cómo se llama? La tradición dice que trataron de matarlo metiéndolo en una olla de aceite hirviendo, y que Dios le conservó la vida porque no permitió que Juan muriera de esa manera. No está en la Escritura, pero es la tradición que desde el inicio se comenta sobre Juan. Juan murió finalmente por muerte natural. ¿Ya? Era un anciano cuando murió. Podemos decir que murió de vejez. Interesante porque Jacobo fue el primero de los apóstoles que murió martirizado. Y Juan fue el último de los apóstoles que murió, ¿cierto?, de muerte natural, como cubriendo todo el ciclo de estos hombres. Ahora uno dice, ¿cuál de los dos hermanos, ¿cierto?, recibió la mejor parte de esta profecía de Jesús? Yo creo que Jacob, a pesar que murió trágicamente, porque de cierta manera se cumplió lo que él estaba pidiendo al Señor. Estaba al lado de su Señor. A lo mejor no a la izquierda o a la derecha, pero estaba arriba con él, disfrutando de lo que el Señor tenía para él. Pablo anhelaba eso que pidió Jacob. En 2 Corintios 5, versículo 6 dice, así que vivimos confiados siempre, dice Pablo, y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, dice. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos, dice, estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. O sea, está hablando de la muerte, justamente. ¿Ya? Prefiero estar con mi Señor, dice, que estar aquí abajo. Y lo que Jesús declaró en ese tiempo, ¿cierto?, sigue siendo válido para nosotros también como hijos de Dios. ¿Ya? No es algo que solamente fue para ellos. Somos discípulos de Jesús, ¿cierto?, pero eso no nos garantiza que vamos a estar exentos de problemas, sufrimientos, tribulaciones y todo lo que el Señor dice en la Escritura. Por el contrario, la promesa de Jesús nos dice que como creyentes vamos a padecer aflicciones. A lo mejor no las mismas que padeció Jacob, pero sí vamos a pasar por momentos difíciles. Y las aflicciones, lo que nos muestra la Biblia, es que son parte de la vida del cristiano, ¿cierto? Y Dios tiene un propósito por el cual permite que estas aflicciones pasen en la vida de sus hijos. A través de estas aflicciones, ¿cierto?, Dios va modelando nuestro carácter, por ejemplo, como creyentes, ¿cierto? Va haciéndonos crecer espiritualmente, madurar en nuestra fe. Y también muchas veces usa estas aflicciones ¿para qué? Para corregirnos, ¿cierto? Cuando nos salimos del camino, estas aflicciones muchas veces las usa el Señor para volvernos a la ruta. ¿Ya? Pero también junto con esas promesas de aflicciones, ¿cierto?, y pruebas, tenemos también promesas de parte de Dios que nos ayudan a pasar por esos momentos difíciles. ¿Ya? Y hay una en especial, al menos para mí, que deberíamos siempre recordar. Pablo nos dice en 1 Corintios 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, y esta palabra tentación también significa prueba, ¿ya?, que no sea humana, dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más allá de lo que podéis resistir. O sea, fíjense lo importante que es eso, sobre todo cuando estamos pasando momentos difíciles. Lo que está diciendo aquí el Señor, si estás pasando por eso, yo te he capacitado para que pases por eso. Dicen, no os dejará ser tentado más allá o probado más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o con la prueba la salida, dice. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Entonces, claro, puede parecer muy difícil el momento, y de hecho, sin duda que lo es. Pero recordar estas promesas nos ayudan a caminar en el Señor y pasar esos momentos complicados. ¿Ya? El Señor sabe cuánto podemos soportar. Y su promesa es que no nos va a dar algo más allá
que nosotros no podamos pasarlo o soportarlo en su momento. ¿Ya? Él nos va a dar la salida también para salir de ese momento. Versículo 3 dice, perdón, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Fíjense que aquí la motivación para matar a Jacob que tuvo este hombre es netamente política, por decirlo de alguna manera. Fue para complacer a los judíos y así ganarse el favor de ellos. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Herodes vio que haberle dado muerte a Jacob agradó a los judíos que perseguían a la iglesia. Y esto que tenía como resultado tener la simpatía de ellos, hacer crecer su popularidad y viendo que eso le dio resultado, ahora va contra el apóstol Pedro, ¿cierto? Y fíjense que eso no ha cambiado mucho. Hoy día vemos políticos, obviamente no en el grado a lo mejor, y en algunos países sí, que hacen lo mismo, ¿cierto? Hacen cosas parecidas para ganar popularidad y votos de los electores, muchas veces. Y habla aquí de los días de los panes sin levadura, dice. Esta es la fiesta que estudiamos al principio del libro de Hechos, ¿cierto? Que seguía inmediatamente a la Pascua. ¿Se acuerdan? La Pascua era celebrada el día 14 del mes de Nisan, que es marzo-abril para nosotros, conocida también como la fiesta de los primeros frutos. Lo estudiamos cuando vimos las fiestas judías, ¿cierto? Pero la Pascua se iniciaba el 14 y de ahí venían 7 días en que se comían panes sin levadura, ¿ya? Celebraban esos 7 días, parte de esa fiesta. ¿Y qué simbolizaba eso? La salida del pueblo de Dios de Egipto, ¿cierto? Salieron llevando, dice, panes sin levadura. O sea, ustedes saben que cuando ponen pan a levadura tiene un tiempo de espera, ¿cierto? Para que eso, la masa suba y todo lo demás. Bueno, ellos salieron apurados y hicieron panes sin levadura para salir rápido de ahí, ¿ya? Para no demorar su salida. Y esa es la fiesta que se celebraba aquí. Ahora, según la tradición, nadie debía ser juzgado o condenado a muerte durante esta fiesta. Ni en la Pascua, el Señor murió en la Pascua, ¿cierto? Ni en los panes sin levadura. Así que Herodes, que trataba de guardar las fiestas judías, a pesar que no era cristiano ni mucho menos, pero lo hacía para tener esa llegada con los judíos, guarda estos días, encarcela a Pedro, esperando hasta que pasen estas fiestas para posteriormente darle fin a su vida. Versículo 4 dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. La Pascua iba incorporada con estos 7 días que habla de los panes sin levadura. Fíjense que esta es la tercera vez que Pedro está en la cárcel. Lo vimos en la cárcel en el capítulo 4, lo vimos en la cárcel en el capítulo 5. Y ahora aquí nuevamente está encarcelado, pero ahora está a la espera de un juicio. Un juicio que sin duda va a terminar en su muerte, ¿ya? Y él lo sabe. Y no pudiendo darle muerte inmediatamente a causa de las fiestas de los panes sin levadura, Herodes lo deja en la cárcel custodiado por 4 unidades de soldados, ¿ya? Y cada unidad estaba compuesta por 4 hombres. 2 de ellos estaban encadenados a Pedro, ¿cierto?, dentro de la celda, y los otros 2 custodiaban las puertas de la cárcel. Ahora, 16 soldados para custodiarlo las 24 horas. La guardia normal para un prisionero era un soldado, encadenado al brazo del prisionero. La mano derecha del prisionero encadenada a la mano izquierda del guardia. Eso era lo normal. Imagínate aquí el nivel de seguridad que le ponen a Pedro como que fuera el criminal más grande y peligroso que existía en ese tiempo. ¿Ya? Da la impresión que Herodes no quería por ningún motivo que Pedro se le escapara, ¿cierto? Tenía sus planes, ¿ya? Por la guardia aquí poco habitual para un prisionero normal, para cualquiera. Versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, los peros de la Biblia, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mientras Pedro está en la cárcel, Lucas nos dice aquí que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por Pedro. Y fíjate que Lucas hace énfasis aquí en la iglesia.
era la que estaba en oración. No eran unos pocos discípulos, no lo menciona así. No eran tampoco solo los apóstoles, era la iglesia en su conjunto la que estaba orando por la liberación de Pedro. Y podemos ver la importancia que tiene o que tenía en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, la oración como un cuerpo, ¿ya? Y vamos a ver cómo Dios responde a la oración de su iglesia. Lucas dice que además oraban sin cesar, y aquí la palabra sin cesar significa una oración ferviente, una oración con intención, ¿ya? Una oración constante, sin parar de orar por lo que ellos estaban pidiendo, que era la liberación de Pedro. Ahora, muchas veces nuestra oración es, por decirlo de alguna forma, un poco liviana, si queremos, ¿cierto? ¿Y qué quiero decir con esto? Oramos por algo, ¿cierto? Pero estamos orando, pero en realidad no estamos. Nuestra mente anda divagando por otros lados, pensando otras cosas, y estamos repitiendo una oración casi mecánicamente. Es muy distinto a lo que está, a la forma como están orando acá en la iglesia. Mira, un pastor dijo lo siguiente sobre la oración, que aclara un poquito más lo que quiero decir. Dice él, la oración funciona cuando nuestro corazón, dice, está en sintonía con el corazón de Dios. Fíjate lo que es eso. Esto significa que cuando Dios realmente le interesa algo y cuando nosotros realmente nos interesa algo y vamos a Dios con ese tipo de corazón, entonces vemos a Dios hacer cosas grandes. O sea, hay una conexión entre la oración, el corazón con el que estamos orando, no es un mantra, ¿cierto? Sino que nos unimos a la voluntad de Dios en esa oración. Estamos orando por algo y Dios está dispuesto a hacer ese algo también. Y eso es lo que vemos aquí. La iglesia estaba en oración constante y ferviente por Pedro. Ellos estaban orando por la libertad de Pedro, ¿cierto? Y como vamos a ver, en la voluntad de Dios también estaba liberar a Pedro. Eso es una oración en sintonía con el corazón y la voluntad de Dios. Y ahora, nosotros pocas veces oramos así. A veces repetimos oraciones. Tengo un hermano que está pasando al Señor, bendice al hermano, pero nuestro corazón no está puesto ahí. Nuestra mente sí, pero nuestro corazón no está en sintonía con Dios. ¿Qué quiere Dios hacer con ese hermano? Dos poderes vamos a ver aquí enfrentados. Por un lado, el poder del hombre, de este hombre Herodes, ¿cierto?, que tiene encarcelado a Pedro con toda esta seguridad extrema. ¿Y con cuál intención? Matarlo. Esa es la intención. Y por otro lado, el poder de Dios mediante la oración de su iglesia, ¿ya? Orando sin cesar y fervientemente para que Dios le dé la libertad a ese mismo hombre que este Herodes quiere matar. Vamos a ver cuál de los dos poderes va a triunfar al final. Versículo 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y de acuerdo con lo que dice Lucas aquí en este versículo, esto pasa casi al último momento. ¿Se ha dado cuenta usted que a veces en el último momento Dios responde la oración? Y nos deja pasar por todo ese periodo, ¿cierto? Por algo. Hay un propósito detrás de eso. Y al final responde nuestras oraciones. Bueno, dice aquí que cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, dice. Esto es horas antes de que Herodes saque a Pedro de la cárcel. ¿Para qué? Para matarlo, ¿ya? No le iba a dar libertad, ni mucho menos. Lo iba a matar, eso era lo que iba a pasar. Ahora, lo raro y lo extraño es que dice aquí que Pedro, ¿qué está haciendo? Está durmiendo, dice. Y está durmiendo profundamente. Plácida y profundamente. Tanto así que vamos a ver que el ángel, ¿cierto?, lo tiene que mover, tocarlo en su costado para que despierte, ¿ya? Y Pedro aquí está viviendo lo que a lo mejor más adelante él va a escribir en una de sus cartas cuando dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros.
esa confianza que tenía él. Quizás Pedro estaba tan confiado y dormía tan plácidamente porque sabía que en pocas horas más iba a estar con su Señor. ¿Ya? El salmista también muestra esa confianza cuando escribe en el Salmo 55, dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición, dice. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. ¿Ya? Ahora, cuando uno lee esto, es inevitable preguntarse cómo está nuestra confianza. ¿Cuánto confío yo en el Señor en un momento así? ¿Cómo estaría yo sabiendo que en un par de horas me van a ir a buscar para matarme? ¿Podría dormir de la forma como Pedro dormía? ¿Tan plácidamente? Y la Escritura responde, porque la Escritura me dice que sí puedo tener esa paz que tenía Pedro. En Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada, dice. Y dice, y la paz de Dios, que es lo que tenía Pedro, que sobrepasa, dice, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, podemos tenerla. Igual como la tuvo Pedro. Una paz que sobrepasa todo entendimiento sin importar cuáles son las circunstancias que nos están rodeando. ¿Ya? Versículo 7 dice, y aquí dice que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Fíjense, yo no sé, pero cuando usted está durmiendo y prenden la luz, ¿despierta? Imagínense la luz de un ángel, el reflejo de la luz de un ángel. Y Pedro no despertó, seguía durmiendo. Y tocando a Pedro en el costado, dice, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. O sea, todavía Pedro no reacciona. Va, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. La primera y la segunda guardia, se dice que los dos soldados que estaban encadenados con Pedro, el tercero estaba en la puerta de la celda y el cuarto estaba en la puerta de salida, ¿ya? Más o menos. Dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Fíjate, la luz, el reflejo del ángel, que yo me imagino que no, es imposible mirar, ya no lo despertó, dormía profundamente. Y Pedro no dice ni hace nada, no pregunta nada, solo obedece. Lo que el ángel le decía, él obedeció, casi sin darse cuenta de lo que estaba pasando, ¿ya? Incluso llegó a pensar que era una visión, imagínense. Nada de las medidas de seguridad que este hombre de Herodes había puesto sobre Pedro pudieron impedir lo que Dios quería hacer. Eso nos dice algo. Si Dios quiere hacer algo con nosotros, no importa quién se oponga. Si Dios nos ha mandado a hacer algo, no importa quién se oponga. Él lo va a hacer. Lo va a hacer. Dice que las cadenas cayeron solas de las manos de Pedro. Los guardias que estaban no supieron qué pasó. No dice nada, Lucas, estaban encadenados. Las cadenas cayeron solas, dice. No dice si estaban dormidos o no. No sé qué hizo el Señor. A lo mejor los hizo invisibles delante de la vista de estos hombres, ¿ya? Pero pasaron y la puerta de hierro de la cárcel, dice, se abrió por sí misma. Y aquí la palabra por sí misma es la palabra autómatos en el idioma griego, que significa automático. O sea, no hubo intervención de nadie. La puerta se abrió. Una puerta pesada, ¿cierto? Se abrió automáticamente para ellos. Hasta que salieron, llegaron a la calle y el ángel ahí se fue. ¿Y Pedro quedó ahí? ¿Quién hizo el trabajo? Pedro no hizo nada.
solo obedecer. Y es lo mismo para nosotros. Si Dios nos dice algo, Él nos guía, Él marca la pauta. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Obedecer, nada más. Él hace todo el trabajo por nosotros. Si nos dice que esto es blanco, es blanco. Si te dice, vaya allá, vaya allá. Versículo 11 dice, entonces Pedro, volviendo en sí, recién aquí reaccionando, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaban? Su muerte. Eso es lo que estaban esperando. Entonces Pedro aquí recién está entendiendo eso. Dios le ha librado de las manos de Herodes. Ahora uno dice, ¿por qué Dios permitió que Pedro saliera libre y que Jacobo muriera? No lo sabemos. No sabemos por qué pasó eso. ¿Ya? Solo Dios lo sabe. Cualquier razón o motivo que uno pudiera decir es especulación nada más. ¿Ya? Mucha gente se enoja cuando ora por algo, por alguna situación y Dios no responde a sus oraciones. O no responde como ellos esperaban que respondiera, ¿cierto? Yo esperaba que Dios hiciera tal o cual cosa. Pero piensa un poquito, ¿qué pasaría si Dios respondiera a todas nuestras oraciones? Ya no sería Dios, sino que sería un ser que está a nuestra disposición. Ahora, ¿cuántas de las cosas que nosotros les pedimos a Dios han resultado ser beneficiosas si Dios nos lo hubiera concedido? Seguro que la mayoría no. Cuando Dios dice no, no es porque sea mala onda, ¿cierto? Es porque nos está librando de algo. Él conoce más que yo. Y si me dice no, a lo mejor a mí no me va a gustar. Pero sé que Dios es fiel, es bueno y sabe lo que a mí me conviene. ¿Ya? Sin duda que la iglesia también oró por Jacob para que Dios lo librara de la muerte. Pero Dios no lo hizo. Él tenía algo mejor para él. Se lo llevó a casa. Mientras estemos en este cuerpo no vamos a conocer ni vamos a entender totalmente los caminos de Dios. Y Dios lo dice así, en Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, dice, mis caminos, dice, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, cualquier cosa que Dios decida, está bien para nosotros. Nosotros solamente conocemos lo que Dios nos ha querido revelar en su palabra. ¿Ya? En Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, más las reveladas, dice, las que nosotros conocemos, las que Él nos dejó aquí, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, dice. Pero dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces lo que Dios nos ha querido revelar es suficiente para nosotros. No necesitamos más. ¿Ya? Y eso es lo que debemos obedecer, no lo que no sabemos. ¿Ya? Alguien hizo una pregunta que dice, ¿para qué queremos conocer más si ya tenemos problemas para obedecer lo que ya conocemos? O sea, ¿para qué quiero saber más? Si lo que ya conozco no soy capaz de hacerlo. No necesitamos conocer más. Sí necesitamos esto que conocemos, ponerlo en práctica. Esa es la voluntad de Dios. Aquí lo único que podemos decir es que Dios es soberano y Él está en control y que su voluntad es perfecta. Jacob había terminado su tarea y el Señor se lo llevó a casa. ¿Ya? Pedro tenía tarea todavía aquí y por eso lo libró, yo creo. Versículo 12 dice, y habiendo considerado esto, ya una vez repuesto Pedro, ¿cierto? Llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí empieza ya a aparecer Marcos, Juan Marcos, ¿cierto? Donde muchos estaban reunidos orando. Fíjense que el primer lugar donde, yo no sé qué habría hecho usted, pero yo lo más probable es que hubiera arrancado lo más lejos posible de la cárcel. Pero aquí, el primer lugar donde va, una vez que es liberado por el ángel, va en busca de su familia en la fe, ¿ya? En busca de los creyentes. No escapa, no va a otro lugar, sino que primeramente busca a sus hermanos en Cristo.
ahí llega. Y este lugar, lo que muchos creen que es el aposento alto, ¿ya? El mismo lugar donde Jesús se reunió con sus discípulos a celebrar la última cena. Y es también donde se reunían los creyentes después que el Señor se fue, ¿ya? Y el mismo lugar donde el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés. Esta es la casa de, como dice ahí, de María, la madre de Juan Marco. Y Juan Marco es el autor del Evangelio de Marco, ¿cierto? Y vamos a ver que también es el compañero de viaje de Bernabé y Pablo en su primer viaje misionero, ¿ya? Versículo 13 dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode. Y este nombre significa rosa, yo no sabía. Así que si usted tiene una persona que se llama Rosa, le puede decir Rode. La cual dice, cuando conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Imagino a Pedro ahí golpeando para que le abran. Y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Dice. Y es como cómica esta parte, esta escena, digamos. Es como digna de una película. ¿Ya? Rode, cuando reconoce la voz de Pedro, dice que está en su gozo, que no le abre la puerta. ¿Ya? Sale corriendo y lo deja afuera y va a avisarle a los otros discípulos que Pedro está en la puerta. Y ellos no le creen. Estás loca, le dicen. Y es como, si Pedro está en la cárcel y estamos orando aquí por él, ¿cómo va? No le dieron. Y ella insistía. Y mientras tanto Pedro sigue afuera golpeando para que lo dejen entrar. Imagínense, viene saliendo de la cárcel, lo liberaron en forma milagrosa y a lo mejor está pensando en qué minuto me vienen a tomar de nuevo y me llevan de vuelta, ¿ya? Pero uno se pregunta, ¿qué pasó con estos hermanos? Estaban orando por la libertad de Pedro, pero aparentemente oraban sin pensar de que esa oración iba a ser respondida, ¿ya? Y fíjense la fidelidad de Dios, la gracia de Dios. Aún cuando ellos no estaban orando, a lo mejor con la fe que pensaríamos que ellos oraban, Dios responde a su oración. ¿Por qué? Porque lo que dijimos antes, estaba en la voluntad y en el corazón de Dios liberar a Pedro. Y aunque ellos oraban a lo mejor no con tanta fe, Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba dentro de su voluntad. Suena cómico, pero piensa cuántas veces nosotros oramos de esa misma manera. Y Dios responde esas oraciones. ¿Por qué? Porque está dentro de su voluntad el conceder eso. ¿Ya? Dentro del pensamiento, del corazón de Dios, ya estaba dispuesto que iba a hacer eso, por lo cual tú estás orando a lo mejor sin mucha fe. A veces oramos, no sé, por alguien que está enfermo, una enfermedad terminal, un cáncer terminal, pedimos por la sanidad de esa persona, pero en nuestro corazón no creemos que se vaya a mejorar o que vaya a sanar. No, si es un cáncer terminal, ¿cómo? No. Y Dios la sana. Y digo, la sanó. Así están estos hermanos, orando por la libertad de Pedro, y cuando el Señor lo libera, dice, lo dejó libre. Versículo 17 dice, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. El Jacob mencionado aquí por Lucas es el medio hermano de Jesús, ¿cierto? Medio hermano porque era solamente de mamá, ¿ya? Y el escritor de la carta de Santiago, ¿ya? Y él era el que en este momento estaba a cargo de la iglesia en Jerusalén, ¿ya? Entonces Pedro dice, vayan y cuéntenle a Jacob, ¿ya? Y a los hermanos. Y aquí esta es prácticamente la última vez que vemos a Pedro en el libro de los Hechos. Hasta aquí llega el ministerio, por lo menos que Lucas nos cuente. Solo lo vamos a ver que aparece en el capítulo 15 después, brevemente en el Concilio de Jerusalén. Pero de aquí en adelante vamos a ver que es Pablo, Saulo todavía, a quien vamos a ver como Pablo,
va a estar presente en el libro de los Hechos. Versículo 18 dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Imagínense, recién los soldados, cuando hay luz de día, empieza toda esta batahola, digamos, de qué pasó con Pedro. Ellos no sabían, no se dieron cuenta. Mas Herodes, dice, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Los soldados que custodiaban a Pedro fueron asesinados por este hombre. ¿Ya? Según la ley romana, un guardia al que se le escapaba un prisionero, y aquí aplicaron la ley romana, al que estaba custodiando era condenado a sufrir la misma pena de ese prisionero que se había escapado. En este caso confirma de que lo que quería hacer Herodes era matarlo a Pedro. Por algo mató a los guardias que estaban a cargo de su custodia. ¿Ya? Lo trágico es que estos hombres no tuvieron ni idea de lo que pasó y murieron igual. ¿Ya? Los Herodes fueron un símbolo de maldad y del ataque implacable hacia la iglesia en ese tiempo. ¿Ya? Como dije al principio, Herodes el Grande había intentado matar a Jesús siendo niño. Su hijo Herodes Antipa mató a Juan el Bautista, ¿cierto? Y aquí Herodes Agripa primero decapitó a Jacobo, perdón, y había encarcelado a Pedro para darle muerte después de la Pascua. Había un dicho que corría en ese tiempo sobre Herodes. Decían que era mejor ser un cerdito en la casa de Herodes que ser un familiar de Herodes. El cerdito tenía más oportunidad de vivir que la familia. Y estos hombres mataron mucha gente, mucha familia, incluidos hijos y esposas. Versículo 20 dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo, se unieron, ¿cierto? Los de Tiro y Sidón, vinieron de acuerdo ante él, sobornado Blasto, que era el camarero mayor del rey, y pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Aquí Tiro y Sidón eran ciudades que estaban al norte de Jerusalén, en lo que conocemos como el Líbano. ¿Ya? Y estas ciudades Herodes las abastecía, dependían una de otra, pero además recibían el aporte del rey. Entonces, algo pasó ahí, Herodes estaba molesto con ellos, y por medio de Blasto, que era el camarero mayor, dice aquí del rey, era como el tesorero, ¿cierto? Más o menos, a quien ellos lo sobornaron para que les ayudara, vienen delante de Herodes para abonar las cosas, ¿cierto? Y que el rey, vienen a pedir paz, dice, y que el rey le siguiera sustentando. ¿Ya? Esa era la idea. Versículo 21 dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, dice, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Hay un historiador que da más detalles de un historiador de ese tiempo, Josefo, y él dice que este evento tuvo lugar, dice, en la celebración de unos juegos en honor al emperador de ese tiempo, que era Claudio, en Cesarea, dice. Al entrar Agripa al teatro, dice que vestía con una malla de plata, hecha de plata, ¿ya? Dentro de su ropaje. ¿Ya? Y esa malla relucía con el sol, imagínense el brillo que producía. ¿Ya? Y dice, sus áulicos, que en el fondo son sus cortesanos, ¿cierto?, comenzaron a dirigirse a él como si fuera un dios, diciendo, ten misericordia de nosotros, porque aunque hasta ahora te hemos reverenciado solamente como a un hombre, lo haremos de aquí en adelante como a un ser superior a los mortales, como a un dios. Eso está. Josefo dice que Herodes levantó la vista, dice, y vio un búho posado en una cuerda encima de él, y sintió un intenso dolor en su estómago. Entonces dijo, a quien vosotros habéis llamado un dios, estoy ahora bajo sentencia de muerte. Y murió 5 días después. Como dice Lucas aquí, comido de gusano. Fíjate, Herodes, a pesar de que era un hombre, cierto, que simpatizaba con los fariseos principalmente, y procuraba guardar los ritos, las tradiciones judías, intentó oponerse a la obra de Dios. ¿Ya? Intentó destruir la iglesia. Y aquí Herodes tomó las palabras de estos hombres, ¿cierto?,
que lo alababan y lo adoraban como un Dios, y las hizo suyas. Tomó la gloria de Dios, en el fondo, literalmente. ¿Ya? Se lo creyó, como decimos nosotros, ¿cierto? El nivel de orgullo. O sea. Y Lucas dice que un ángel del Señor lo hirió, y después de 5 días de sufrimiento, de agonía, literalmente, fue comido de gusano. Desde su estómago hacia afuera. Entonces, vemos que tomar la gloria de Dios fue el motivo principal, nos dice aquí Lucas, por el cual Dios le quitó la vida a este hombre. Y a eso, obviamente, debemos agregarle todo el historial de maldad, de asesinato y perseguidor de la iglesia, que lo acompañaba. Herodes murió el año 44 después de Cristo, a la edad de 54 años, dejando 4 hijos, los que sobrevivieron. ¿Ya? Entonces, tomar la gloria de Dios es algo serio, sobre todo para nosotros los creyentes. Y a lo mejor podemos pensar, a mí nadie me ha alabado como un Dios, como lo hicieron con Herodes, como para que yo tome la gloria para mí. Pero ¿qué tal con otras cosas? ¿Ya? Como por ejemplo con el éxito. Puede que en tu trabajo estés bien considerado, ¿cierto? Bien catalogado. Y puede que el orgullo te invada, ¿cierto? Por mi capacidad, por mis logros, soy lo que soy. ¿Qué tal con los logros financieros? Tengo un buen pasar. A lo mejor tienes habilidades para invertir plata. Ya has ganado dinero. Tengo una vida tranquila, gracias a mi inteligencia. ¿Qué tal con los logros en general, como persona? Un buen trabajo, un buen auto, un buen lugar donde vivir, una buena familia. En general tengo un buen pasar gracias a mi esfuerzo. Logros y éxitos no son cosas malas en sí mismos. ¿Ya? Pero algo que tenemos que entender es que si hemos tenido logros, hemos tenido éxitos en la vida, es porque Dios lo ha permitido. Y lo ha permitido tenerlo, y de seguro que Él tiene un propósito por el cual nos permite eso. Y sería bueno preguntarle, ¿cuál es ese propósito? ¿Qué quieres que yo haga con todo lo que tú me has bendecido? ¿Qué tal con el ministerio? Las personas que trabajamos en la iglesia ayudando, y si Dios te está usando, y a lo mejor el orgullo te invade y estás pensando que si tú no estás, la iglesia no funciona, o el ministerio que tú estás no funciona. Es peligroso. Hay que darle la gloria a Dios porque Él es el que hace todo en nuestra vida. Fíjense, un simple virus que ni siquiera podemos ver y no nos paramos más de la cama. Así de simple. Entonces, desde el momento que nos levantamos, ya debemos darle la gloria a Dios, porque Él permite que lo hagamos. Ahora la pregunta es si nosotros estamos haciendo eso. ¿Estamos dando gloria a Dios en todas las cosas? ¿Ya? Y otras más que a lo mejor yo no he nombrado aquí, o estamos tomando esa gloria para nosotros, confiando en lo que podemos hacer y en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia, en nuestras habilidades. Pedro dice, en 1 Pedro 4, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, y a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es Él. Él hace todo, ¿ya? No nosotros. Versículo 24, para ir terminando, dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Se acuerdan del contraste? Aquí vemos. El poder de este hombre representado en el poder humano, ¿cierto? Representado en Herodes, queriendo detenerla y destruir la iglesia y la obra de Dios, terminó muerto y comido por gusanos. Su gloria fue pasajera, no duró mucho. Pedro dice en 1 Pedro 1:24, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae.
O sea, es pasajero. Hoy día tenemos éxito, es pasajero. Tenemos salud, es pasajera. Ya vendrán las dolencias. Y por otro lado, Dios llevando adelante su plan de salvación a través de su iglesia. El mismo Pedro en 1.25 dice, más la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vemos aquí el resultado en el versículo 24, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ese fue el resultado final. ¿Ya? ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a Pedro en Mateo 16, 18? Le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nada puede detener la obra que Dios quiere hacer mediante su iglesia. Versículo 25 dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Recordamos, ¿cierto?, como dije al principio, que todo esto mientras todo esto está pasando, Bernabé y Saulo están en Jerusalén, ¿cierto? Ya dice, cumplieron su servicio, entregaron la ofrenda que traían y ahora van a regresar a Antioquía, llevando con ellos a este joven Juan Marcos, con quien van a iniciar su primer viaje misionero. Y a partir de este momento, la iglesia de Antioquía, que es la iglesia gentil, se va a convertir en la iglesia principal. Ya no es Jerusalén, ¿ya?, sino que en Antioquía. Desde ahí se va a propagar, ¿cierto?, el Evangelio a los gentiles, ya afirme, cumpliendo así la última etapa que vamos a estudiar desde la próxima semana en el capítulo 13. Pero, mira, cuando uno estudia o lee este capítulo, pregunto, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Dónde vamos a poner nuestro esfuerzo mientras estamos aquí? ¿Vamos a invertir en nuestra propia gloria como hizo Herodes? ¿O vamos a invertir en llevar gloria a Dios en nuestra vida, como lo hizo Jacob? ¿Ya? Jacob fue fiel hasta su muerte, hasta el último día. Mira lo que dice un escritor de la época con respecto a la muerte de Jacob. Y lo leo porque el testimonio de Jacob provoca esto. Fíjense, Clemente de Alejandría nos dice que cuando Jacob estaba siendo conducido al lugar de su martirio, para morir, su acusador, fue llevado al arrepentimiento cayendo a sus pies para pedirle perdón. Imagínense. Profesándose cristiano y decidiendo que Jacob no iba a recibir en solitario la corona del martirio. Por ello, ambos fueron decapitados juntos. Imagínense el testimonio de este hombre para que pasara eso con el acusador de él. Murieron juntos. Así recibió resuelto y bien dispuesto el primer mártir apostólico aquella copa, que él le había dicho a nuestro Salvador que estaba dispuesto a beber. Y así lo hizo. Jacob partió de este mundo en perfecta comunión con Dios, con su Señor. ¿Y qué logró eso? Trajo gloria a su nombre hasta el final de sus días. Tanto así que el que lo acusaba murió con él, profesando ser cristiano. Ese es testimonio. El Salmo 125, versículo 1 y 2 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Algunas cosas para recordar de este capítulo. La primera es que Dios tiene el control, ¿cierto? Lo vemos en los versículos del 1 al 4. A pesar de lo que estemos viviendo, Dios aún está sentado en su trono y Él sigue gobernando y teniendo el control. Aunque desde nuestra perspectiva las cosas estuvieran o se vean fuera de control. No es así. Dios tiene el control. Segundo, Dios escucha y responde las oraciones de sus hijos. Lo vemos del versículo 5 al 17. Quizás
nos falta fe muchas veces para orar, pero Dios responde las oraciones de sus hijos, ¿ya? A veces no como esperamos, pero siempre da una respuesta. Y lo otro es que Dios trata con nuestros enemigos. En los versículos 18 al 23, Dios trata con los enemigos de sus hijos, ¿ya? Con los que vienen en nuestra contra. Él se hace cargo de eso. Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, no debemos tomar en nuestras manos la defensa que Dios quiere hacer por nosotros. ¿Ya? Importante. Y por último, una escritura que quiero leer en Santiago 4:13, lo voy a leer en otra versión, dice, ahora escuchen con cuidado, dice, ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocio y ganaremos dinero. Si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? Dice, es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Clarito. Vamos a orar, hermano.